El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la central de ambulancias del IPS, la cobertura nacional para el traslado seguro de pacientes, con el doctor Darío Fretes Alvarenga. Él es director de la central de ambulancias de IPS. Y yo te pregunto a vos algo, porque justo esto hablaba el otro día en redes sociales, en Twitter, con todos los que estaban ahí. ¿Qué te pasa a vos cuando ves pasar a una ambulancia o cuando escuchás el sonido de la ambulancia? Obviamente, lo primero que hay que hacer si estás en tu auto o en tu vehículo o algo es, si estás a la derecha, ponerte a la derecha, si estás en el carril de la izquierda, abrirte a la izquierda y que se quede el paso libre para la ambulancia, porque hay una vida que depende de todos nosotros, no solamente de los médicos que le van a atender. Eso es lo primero. Y después, ¿qué te pasa a vos por dentro cuando escuchás a una ambulancia? Mucha gente dijo muchas cosas, ¿verdad? Agradezco no estar yo adentro de la ambulancia, deseo que el chofer llegue lo más rápido posible, quiero que todo el mundo le abra paso. Y mucha gente también dijo, bueno, yo en ese momento rezo por la persona que va adentro de la ambulancia, por todas esas personas y que se salve ese paciente que está ahí adentro. ¿Por qué te hablo de eso? Vamos a hablar de ambulancia, vamos a hablar de cómo está este centro de ambulancia IPS, vamos a hablar de toda la parte técnica, de la preparación que tienen que tener quienes manejan la ambulancia, los paramédicos que tienen que estar adentro de las ambulancias, cómo están equipadas, de todo eso. Pero me gusta empezar el programa de esta manera, poniéndonos nosotros en el lugar de qué haríamos o qué hacemos cuando escuchamos el sonido de una ambulancia. Ese sonido no es nada más que una sirena, esa sirena te está indicando que hay alguien que necesita llegar a un lugar con urgencia y que muchas veces depende su vida de eso. Entonces vamos a hacer lo correcto, vamos a dejar pasar a la ambulancia y no está nunca mal rezar un poquito por esas personas que van dentro de la ambulancia. Bueno, ese es el tema de hoy, que vamos a hablar con el doctor Darío Fretes Alvarenga. Y les quiero contar que el doctor es especialista en cirugía general, cirugía de tórax, en administración y gerenciamiento hospitalario, en didáctica superior universitaria, en medicina legal y ciencia forense, y es máster en salud pública y en administración hospitalaria. Está acá con nosotros y le saludamos, doctor Darío Fretes Alvarenga. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Vivi, y encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte aquí porque queremos saber el tema de las ambulancias de IPS. O sea, hay un sistema de ambulancias en el país y está el sistema que tiene IPS de sus ambulancias, ¿verdad? Sí, en el país tenemos, tres sistemas de ambulancias. Sí. Está el sistema de ambulancias del Ministerio de Salud, que es el famoso SEME. Sí. El Servicio de Emergencia Extrahospitalaria, que pertenece al Ministerio de Salud. Después tenemos las privadas, que todos conocemos, sí, las que están por ahí. Y después ahora tenemos la central de ambulancias del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Que estamos empezando a crecer en forma exponencial. Qué bueno. ¿Qué cantidad de ambulancias tiene IPS? Actualmente tenemos 70 ambulancias. Actualmente tenemos en actividad 70 ambulancias, ya con las 30 nuevas adquiridas con esta nueva administración, ¿verdad? En las cuales están distribuidas de esas 70, teníamos 40, ¿verdad? Antes de esta nueva adquisición de 30, de esas 40 están más o menos distribuidas en área central y metropolitana, alrededor de 10 ambulancias, y el resto van para el interior. Están localizadas en el interior.
Con esta nueva administración se han adquirido 30 nuevas ambulancias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Casi el 100% más Casi de lo que 100%, había, ¿verdad? Un casi el 90% más. 100% Qué bueno. Tenemos que hacer un corte, doctor. A la vuelta, todo lo que vos querés saber sobre las ambulancias y yo también quiero saber, le vamos a preguntar al doctor. Volvemos ya. Continuamos hablando con el doctor Darío Fretes Alvarenga, él es director de la Central de Ambulancia del IPS. Y contanos, doctor, por favor, ¿qué significa CAMIPS y cómo se creó? Bueno, las siglas CAMIPS derivan de la palabra, del título central de ambulancias del Instituto de Previsión Social. Eso significa CAMIPS. Se creó el 2 de agosto por resolución del Consejo de Administración, el 2 de agosto del año 2016. Y primeramente dependía de la Dirección de Servicios Administrativos. Dependía de otra gerencia que no era la Gerencia de Salud. En el año 2018, por pedido de la Gerencia de Salud, la Central de Ambulancias pasó a depender de la Gerencia de Salud y de la Dirección de Gestión Médica, a partir de junio del 2018. Ya. Esa es la historia de su conformación y actualmente dependemos directamente de la Gerencia de Salud bajo la Dirección de Gestión Médica. Bueno, y este CAMIPS, que es la Central de Ambulancias del IPS. Del IPS. Claro. C de Central, Ambulancia IPS, ya. CAMIPS. Entonces, ¿quién es? Vos sos el director central, sí. Y después, ¿quiénes más están ahí a tu mando o cómo es la cosa? ¿De qué te ocupás vos y de qué se ocupan los otros? Sí, bueno, te voy a dar más o menos un vistazo de lo que es el organigrama de la Central de Ambulancia. Consta de un director, de un jefe de departamento, que es el que les habla, de un coordinador, que es el doctor Andrés del Mas, un personal administrativo encargado, un administrador, ¿verdad?, que es el señor Víctor Balbuena, el licenciado Víctor Balbuena, un personal encargado de talento humano, que es el señor Julio Isfram, un personal encargado de los choferes, que es el señor Ignacio Rivarola, y luego tenemos personales administrativos que nos ayudan a cada uno de estos que estamos encabezando la Central de Ambulancia. En total tenemos 112 personales en la Central de Ambulancia, ¿verdad?, distribuidos en los que ya te había comentado, y a eso tenemos que sumarlos 35 choferes y 45 paramédicos. Bueno, ahora, ¿cómo funciona? Es lo que queremos saber. Tienen 70 ambulancias. De diferentes lugares distribuidos por todo el país. Claro, distribuidos por todo el país. Ahora, hay una persona que necesita la ambulancia IPS. ¿Cómo es? ¿De dónde? ¿A dónde llaman? ¿Cómo se van a buscar? ¿Cómo es el tema? Bueno, la Central de Ambulancias realiza distintos tipos de servicios, pero interhospitalarios. Entre los nosocomios que corresponden al Instituto de Previsión Social, ya sea dentro de la misma red del IPS o dentro de las tercerizadas con las cuales tiene convenio el IPS, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el IPS tiene convenio con un sanatorio privado. Entonces, hay un paciente que ya fue estabilizado, por ejemplo, en el Hospital Central, y solamente necesita ir a un sanatorio privado o necesita una cama de hospital para completar sus antibióticos, por ejemplo. Sí. Un paciente totalmente estable. Entonces, el médico encargado del hospital de la urgencia se comunica con nosotros a la Central de Ambulancias y nosotros nos encargamos de hacer ese transporte de la urgencia o de cualquier otro servicio, ya sea del Hospital Central, del Hospital Ingavi, del Hospital Geriátrico, a otras dependencias del Instituto de Previsión Social o a las tercerizadas. O sea, si hay un accidente y en la calle, en la ruta, y el accidentado es asegurado IPS,
Ahí se llama la ambulancia IPS o se llama a la ambulancia, a los bomberos, qué sé yo, y después le llevan. ¿Cómo es? No, nosotros no hacemos No. todavía, por el momento, Ya. no estamos haciendo todavía ese O sea, servicio. es desde un centro asistencial Del que IPS. ahí entonces se deriva. Hacemos ese servicio, hacemos también los pedidos de traslados de los pacientes que van a hacerse estudios, por ejemplo, estudios que no se hacen en el Hospital Central y Sí. que sí se hace en Ingavi, también Claro, lo realizamos claro, nosotros, claro. ida y vuelta. También tenemos el servicio, estamos haciendo un convenio con Medicasa, que es un programa que se encarga de visitar a pacientes crónicos encamados, Sí. que no tienen la posibilidad de acercarse a uno de los nosocomios del IPS, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros apoyamos a los médicos de Medicasa con nuestras ambulancias y lo visitan esos médicos con las enfermeras y también gente de servicio social del instituto. Lo visitan en su cama, en su domicilio, le van a hacerle. Y Pero Medicasa es de IPS, ¿verdad? Medicasa es un Ajá, programa claro, de del IPS, de IPS, medicina. sí. ¿verdad? Para los que no pueden, y yo hice ya una entrevista eso hace unos años, Sí. el año pasado. Continúa con bastante. Fantástico, fantástico. Bueno, doctor, demasiadas cosas tengo para preguntarte, pero mi curiosidad es muy grande. Sí. ¿Cómo se eligen a los choferes? Porque no cualquiera puede ser chofer de ambulancia. Tiene No. que tener, o sea, obviamente tiene que saber manejar, pero tiene que tener otras habilidades. Claro. Lo ideal sería, bueno, nuestros choferes en CAMIPS, todos tienen ya realizado el curso de manejo defensivo, se llama. Es un curso especial para choferes de ambulancia que dicta los bomberos voluntarios del Paraguay. Sí. Ellos son los encargados de dictar ese curso. Manejo defensivo. Manejo defensivo, se llama curso de manejo defensivo, se Sí. llama el curso, y es el curso especializado para choferes de ambulancia. Aparte de que tienen que tener un registro de categoría A. Claro. No cualquier chofer puede subirse a una ambulancia, ¿verdad? No porque yo fui taxista me puedo subir a una Claro, ambulancia, ¿verdad? claro. Tiene que tener conocimientos básicos de manejo defensivo. Nuestros choferes en CAMIPS, todos ya han hecho ese curso, ya han realizado ese curso y lo han pasado. ¿Qué significa manejo defensivo? Y el chofer de ambulancia, como no sé, todo el mundo sabe, ¿verdad? Va tejiendo entre, Sí, entre los vehículos, sí, ¿verdad? sí. Y se necesita una habilidad Claro. especial para hacer Sí, porque ese tipo de maniobra. De repente O si tienes no vas que a ir de ir, contramano también, ¿verdad? tenés que ir de contramano, tenés que Sí. saber cuándo frenar. Claro. Implica mucho entrenamiento el de manejo defensivo. Claro. Porque Inclusive para poder estacionar tiene una forma especial porque el habitáculo de la ambulancia es mucho más grande que un vehículo Sí. normal, ¿verdad? Y tiene que estacionar siempre hacia atrás porque ahí se abre y sale, se baja al Así paciente. Y también no puede se tiene que ir rápido, pero no puede dar una frenada porque el que está ahí atrás se hace pomada. Justamente, tiene que saber frenar, porque si no se arma Claro, también claro. en el habitáculo de la Sí, ambulancia sí, puede sí. ocurrir. Claro. No, eso es importante. Y después, ¿hay una velocidad máxima o mínima que la ambulancia, o sea, hay una velocidad crucero, por decirlo, de que la ambulancia tiene que tener o no? No tiene liberado, lo más rápido posible debe llegar al hospital, sobre todo en un código rojo, ¿verdad? Claro. Sobre todo en un código rojo que significa que un paciente que corre peligro la vida del paciente, Claro. ¿verdad? Entonces debe llegar lo antes posible a un servicio de urgencia. En ese caso no hay límite de velocidad. Bueno, yo me imagino que las ambulancias IPS son, así como me decís, están nuevas, están en buen estado, pero no sé si a usted le pasó alguna vez en la ruta. Yo viajo mucho al interior y viajo siempre y de repente hay una ambulancia que vos ves y parece una tortuga, despacito se va, porque no le da más el cuero a la ambulancia. Y puede ser por eso o porque no nos lleva paciente, ¿verdad? Cuando nos lleva No, paciente, claro, la ambulancia no lleva paciente, no tiene- no sí, tiene sí, por sí. qué ir a alta velocidad. Claro, claro. O puede ser que esté devolviendo de haber dejado a un paciente, ¿verdad? También, Esté regresando. Sí. Bueno, y los sonidos de la ambulancia, doctor. Yo le preguntaba ya al doctor antes de iniciar el programa, porque justamente estuve investigando un poco de ambulancias para venir acá al programa y vi un video de un bombero que explicaba que la ambulancia tiene diferentes sonidos y que cada sonido tiene un código. Obviamente, lo que nosotros tenemos que saber es que escuchamos el ruido de la ambulancia, el sonido, la sirena y tenemos que dar paso, ¿verdad? Pero contanos, por favor, doctor, ¿cómo es eso, la diferencia de sonidos y qué significa? Sí.
Bueno, una ambulancia con balizas prendidas y con sirena sonando. Baliza es la luz. La luz, la luz. Sí o sí está llevando un paciente. Eso significa que lleva un paciente. Ahora, el grado de gravedad de ese paciente ya lo van determinando el paramédico, ¿verdad? Lo va determinando el paramédico. Estas ambulancias que hemos adquirido ahora, por ejemplo, tienen como un sistema semafórico dentro del habitáculo de la ambulancia, Sí. es decir, rojo, amarillo, verde, ¿verdad? Sí. Bueno, supongamos esta ambulancia recogió un paciente con código verde, ¿verdad? El código verde es no hay peligro de vida. Claro, ¿verdad? hay que llevarle nomás para que se opere o lo que sea. Exactamente. Ah. Pero por el camino se descompensa el paciente, Claro. ¿verdad? Empieza a tener una insuficiencia respiratoria Sí. aguda grave o tiene alguna complicación, realiza un infarto por el camino, Claro, ¿verdad? sí. Entonces el paramédico se da cuenta de eso gracias al monitor multiparamétrico que tiene. Entonces aprieta el botón rojo, eso le impacta al chofer en la cabina. Claro. Que es un código, que desde un código verde pasamos a un código rojo. Claro, me toca y apurar. ahí ya cambia todo, ¿verdad? Sí. Cambia la velocidad, cambia Sí. la velocidad de las balizas y cambia también el tono de las sirenas también. Claro. Hay para cada código hay un tono Sí. tono de sirena. No se vayan a reír, pero doctor, ese tono que escuchamos de repente, no se rían, porque ya pedí que me pongan el sonido y me dijeron que no. Y después hay otro, y después hay otro, así. Eso es a medida que es más, o sea, hay A medida hay que es más espacio, agudo y más intenso, es más una peligro, urgencia, es más más urgencia. peligro. Sí. Abran paso que si no les atropellan. Claro. No, pero es terrible en el tráfico, acá en la ciudad, en Asunción, cuando de repente uno escucha una sirena y mucha gente espera, a ver, viene atrás mío, viene adelante, viene del costado, ¿dónde viene? Y no, hay que esperar, hay que ponerse, vos escuchás y ya te pones al costado Así mismo. y dejás pasar, porque si no, en nuestro tráfico, que hay medio milímetro entre auto y auto, es terrible. Terrible. Por eso es muy importante que el chofer de ambulancia sea un chofer preparado. Debe ser alguien preparado para eso y con experiencia. ¿Verdad? Nuestros choferes, casi el 50% de nuestros choferes en Cami, por ejemplo, también son choferes de SEME, que ya tienen bastante experiencia. Claro. Y los que van llegando les vamos formando siempre con el curso de manejo defensivo. Este año hicimos uno, ya está proyectado uno para dentro de 30 a 60 días para los choferes del interior, para los choferes del área interior. Ya el director del área interior nos había solicitado el apoyo a la central de ambulancia para realizar ese curso también para los choferes del interior, ¿verdad? Por supuesto que es diferente manejar en el interior y manejar acá en el área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Sí. No tienen el tráfico que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Pero lo mismo, Tienen que estar cuando preparados. traen pacientes del Claro. interior entran a Asunción Claro. y tienen que estar preparados. Ahora, doctor, por ejemplo, le dice, bueno, de un sanatorio a otro sanatorio, o hay que buscar de un lugar a otro y llevarle. El chofer de ambulancia tiene también que buscar la vía más rápida, ¿verdad? Tiene tipo como nosotros tenemos, no sé, Google Maps o Waze o algo que te indica, como tienen todos los taxistas, los MUPs, todos tienen tenés la aplicación esa que te dice por dónde ir, que es más rápido, que no hay menos tráfico. ¿Tienen algo así? Actualmente vamos a tener con el apoyo de la municipalidad. Todas las ambulancias nuevas adquiridas, sobre todo las 30 nuevas que hemos adquirido, tienen GPS. Sí. Tienen GPS y nosotros vamos a tener ahí en la central de ambulancias en tiempo real dónde están nuestros móviles. Claro. Vamos a tener en una pantalla proyectado en dónde están nuestros móviles. Aparte de eso, de esa ventaja, vamos a aprovechar ese software que viene ya con nuestras ambulancias y estamos haciendo un convenio con la Municipalidad de Asunción. Justamente a la mañana tuvimos la primera reunión con la gente de tránsito, la gente que organiza el tránsito dentro de la ciudad de Asunción. Y justamente les invitamos a los encargados de que equiparon la ambulancia y los que tienen el software del GPS para que se reúnan también con la gente del área técnica de la Municipalidad de Asunción, de la gente del área técnica de tránsito. El objetivo para dentro de corto tiempo es que cuando yo tengo un paciente en una ambulancia con código rojo, en una ambulancia de IPS,
yo pueda comunicarme con la municipalidad y la municipalidad pueda localizar también en sus pantallas, porque ellos tienen así. Sí. Es Y te pone impresionante. todo verde, ese semáforo. Me da onda verde, exactamente, me Qué da fantástico. onda verde. Ese Sí. es un convenio que estamos, Sí. ya está prácticamente en un 90%, faltan los detalles ahora para que Claro. empiece a funcionar. Es un Bueno, convenio. ese es cuando usted, pero ahora que no está, el chofer, por ejemplo, ay, ya sé que tenemos que ir al corte, vamos al corte, pero le pregunto, después el doctor me va a contestar. Cada chofer puede tener también su teléfono que le indica, ¿verdad? Usando Waze, usando Google Maps o lo Google que sea Maps, que, sí. que indica, porque ahí te ¿Dónde indica... está más cargado el tráfico? Claro. Sí. Ah, bueno. Ya me contestó antes del corte. Vamos al corte y volvemos. Bueno, yo sigo preguntándole al doctor aquí un bombardeo de preguntas. Entonces, Doc, sucede un accidente en la ruta. Ahí el primero que llega, bombero, ambulancia del ministerio, lo que sea, es quien toma a ese paciente y lo lleva a un sanatorio. Así mismo como vos decís, Vivi, si nuestra ambulancia, delante de él ocurre un accidente, Claro. nuestra ambulancia también Sí. se queda y alza al paciente y lo traslada a cualquier, si es asegurado nuestro, por supuesto, al hospital Sí. central, a la urgencia del hospital central o a la urgencia de Ingavi. ¿verdad? Ahora, si no es asegurado nuestro, a las emergencias médicas. Claro, claro. Eso está obligado toda ambulancia. Sí. Toda ambulancia está obligado a que si está cerca de un accidente, de un accidentado, a... Claro, pero no es que el accidentado, no, yo soy IPS, llamen a la ambulancia IPS. No, No, que ese no vengan tenemos nomás. todavía, los Claro, servicios. claro, claro. Nosotros- Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver esto que dice, las ambulancias, para que quede bien claro nada más, traslada a pacientes de alta, mediana y baja complejidad, ¿verdad? Traslado de pacientes entre los distintos nosocomios del IPS que nos contaste. Traslado de pacientes dados de alta de los hospitales IPS a su domicilio. ¡Ah, mira! Todos los pacientes que van de alta y necesitan, por ejemplo, un recién operado Claro. de fractura de cadera o de fractura de miembros, un recién operado del servicio de cirugía que solicita el servicio de ambulancia, lo trasladamos hasta su domicilio. Qué fantástico. Traslado de pacientes para estudios desde el Hospital Central al Hospital Ingavi y viceversa. Y traslado de pacientes de escasos recursos con insuficiencia renal crónica o aguda, dice. Ese es un lindo convenio que hemos implementado desde este año. Desde este año hemos hablado con la gente de nefrología, sobre todo la gente de diálisis, que son las encargadas de hacer las diálisis, ya generalmente son trisemanales, Sí. de pacientes con insuficiencia renal crónica y aguda. Y la mayoría son pacientes de escasos recursos. Y 3 veces a la semana tienen que venir a hacerse su... 3 veces a la semana vamos a buscarle, 3 veces a la semana le traemos, Qué 3 veces a la maravilla. semana le llevamos otra vez Y a si- su domicilio. Porque de escasos recursos, quién sabe dónde viven, ¿verdad? Porque en el interior o acá también, ¿verdad? Y tener que ir, pagar el pasaje, muchas veces se recomienda que no se suban en los ómnibus, sino que, No que pueden. no pueden irse en No un pueden. ómnibus, tienen que irse en un taxi o en Uber, algo. Bolt, taxi. ¿Te imaginas lo que sale Todo eso? eso se ahorra el Bueno. asegurado. Qué bueno, eso me gusta. Bueno, todo lo que me contás me gusta. También traslado a los centros de diálisis tercerizados con los que tiene convenio IPS. Traslado de pacientes de escasos recursos de sus domicilios al CESI. Al CESI. El CESI es el Centro de Especialidades de Salud Integral. Está allí al costado del Hospital Central. La parte nueva. La parte nueva, la parte que la gente que conoce como consultorio, pero nosotros le denominamos CESI, tiene la denominación de CESI. Sí. Allí también, sobre todo para pacientes en rehabilitación. Tenemos unos cuantos pacientes que hicimos también convenio con el jefe de CESI, con los cuales nosotros también, igual que los dializados, Sí. vamos a buscarle de su casa para su fisioterapia, por Claro. ejemplo. Y luego lo devolvemos a su domicilio. Qué buen servicio. Me gusta esto que se Eso tenga. desde este año recién, con esta administración, Sí. con La con el ambulancia apoyo nueva. del presidente del IPS, el apoyo de la gerencia y de nuestro director. Perfecto. Y también
lo que habías dicho del programa Medicasa, que es el programa donde los enfermos que no se mueven, están encamados, necesitan, no se pueden ir al IPS, entonces los médicos IPS van a la casa, entonces ustedes a esos médicos les trasladan en las ambulancias. Nosotros les trasladamos a esos médicos, que generalmente van a ver 20 pacientes por día, 20 pacientes encamados, que no pueden acercarse al instituto. Claro, claro, y te imaginas ver 20 pacientes, te lleva todo el día. Porque no todos viven en el mismo barrio ni en la misma cuadra. Empiezan a las 7 de la mañana y generalmente regresan a las 5 de la tarde. Sí, bueno, ¿y cómo fue durante la pandemia, doctor, el tema del manejo de ambulancias y todo eso? Y durante la pandemia nos vimos totalmente superados, ¿verdad? Nos vimos totalmente superados. Ya antes de la pandemia estábamos ya en deuda con nuestros asegurados porque nos retrasábamos un poco, ¿verdad? Pero después vino la pandemia y la cantidad de servicios, de los pedidos de servicios, subió exponencialmente, ¿verdad? Exponencialmente. No es lo que se duplicaron, sino que se multiplicaron, ¿verdad? Y bueno, entonces en ese instante surgió la necesidad de darle una solución inmediata, a esto, ¿verdad? Porque si no íbamos a tener que lamentar cualquier cantidad de vidas perdidas. Claro. Y el gerente, a través nuestro, se sugirió al Consejo de Administración, ¿verdad?, la contratación de servicios tercerizados para que puedan apoyar a CAMIPS, ¿verdad? Y gracias ahí todavía no tenían las 30 ambulancias nuevas, ¿verdad? No teníamos. Estábamos con la vieja, nosotros estábamos con 4 a 5 móviles nomás en CAMIPS. Era imposible hacer frente a la pandemia. Entonces se solicitó que el Consejo de Administración apruebe, ¿verdad?, la tercerización de servicios de ambulancias para asegurados del IPS, ¿verdad? Gracias a eso pudimos hacer frente a la pandemia, ¿verdad? Gracias a que la empresa tercerizada se puso codo a codo con nosotros y gracias a eso pudimos salvar muchísimas vidas en este periodo de pandemia 2021 y casi la mitad del 2022, ¿verdad? Doctor, ¿cómo son las ambulancias por dentro? ¿Hay calificación, clasificación? Porque no es la ambulancia que le llevan nomás adentro, tiene que tener aparatos para no sé, para atender al paciente mientras se está yendo, ¿verdad? Y están las ambulancias para traslados de bajo riesgo, mediano y bajo riesgo, y están las de alto riesgo. Tengo que recalcar esto, que en esta administración, con la presidencia del doctor Battaglia, ¿verdad?, gracias a Dios tenemos un presidente que es médico ahora, ¿verdad?, que entiende, que tiene mucho más sensibilidad con la salud, ¿verdad? Claro, porque sabe lo que cuando un médico habla con otro médico, es más fácil el entendimiento. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, el presidente actual es el doctor Battaglia y comprendió, ¿verdad?, la necesidad de que teníamos de contar con móviles de alta complejidad, o sea, móviles para traslados de pacientes con respirador, pacientes que necesitan ser intubados. Tengo que recalcar que es la primera vez que el Instituto de Previsión Social adquiere móviles de alta complejidad como la que tenemos actualmente. Se han adquirido 5 móviles UTI, 5 móviles para traslado de alta complejidad, que están equipados con lo último que se conoce actualmente, ¿verdad? Tiene monitor multiparamétrico, tiene respirador adulto, o sea, ventiladores pulmonares adultos, para pediátrico y vamos a decir así, están equipadas también con una incubadora de transporte. Ese era un gran déficit que no teníamos y que con esta administración vamos salvando. ¡Qué maravilla eso! Una incubadora. Antes no podíamos hacer solamente, teníamos que recurrir a las empresas privadas que tenían ese tipo de aparato. Pero ahora nosotros tenemos 5. Los 5 móviles UTI tienen su cuna de transporte o incubadora de transporte. Podemos ya transportar pacientes neonatales sin ningún problema de un nosocomio a otro dentro del instituto, dentro de la red del IPS. Claro, porque el tema es que, por eso te he preguntado, doctora, hay que pensar, hay diferentes personas y estados de salud de las personas que tienen que ir. Uno que se tiene que operar, bueno, genial, no puede ir caminando, le llevan en la ambulancia, pero no es una cosa... Y puede ser urgente, pero urgente en el tiempo, no urgente en lo que necesita una transfusión, aire. Eso, cuando es inmediato ya se denomina emergencia. Ahí está, emergencia. Y también una persona
puede morir adentro de una ambulancia si la ambulancia no está preparada. Porque necesita respirador, necesita no sé qué, o la incubadora, como bien dijiste. Y no es nada más meterla dentro de una ambulancia y acelerar y llegar lo antes posible, porque durante ese lapso esa persona o ese bebé puede perder la vida. La ambulancia es un mini hospital. Exacto. Esta que adquirimos nosotros, sobre todo, es una mini terapia. Está equipada con todo, ¿verdad? Para brindarle toda la seguridad a ese paciente del trayecto de donde sale hasta donde debe de llegar. ¿Y los que están adentro de la ambulancia son médicos, son paramédicos, son enfermeros? ¿Cómo es? Explícanos. Las de baja complejidad y las de mediana complejidad son paramédicos muy bien entrenados, muy bien entrenados. En Camis todos nuestros paramédicos tienen título mínimo tienen de técnico en enfermería. La gran mayoría son licenciados en enfermería y tenemos muchos licenciados que han pasado por la unidad de terapia intensiva, que están haciendo ahora de paramédicos con nosotros, ¿verdad? Y estamos también rescatando a muchos licenciados que quieren venir a servir con nosotros de las unidades de terapia intensiva, que según disponibilidad también el Hospital Central nos está cediendo esos traslados para tener 24/7 equipada con personal capacitado en nuestras ambulancias UTI. Claro, porque no es solamente, es importantísimo tener las ambulancias, es importantísimo tener ambulancias equipadas así con terapia intensiva, pero si no tenés personal de blanco que sepa manejar eso, es como tener cualquier auto, porque no te sirve, ¿verdad? Como tener un Ferrari y no tener chofer, no tener que manejar. Claro, tal cual. Bueno, a la vuelta del corte, ahora sí a la vuelta nomás, ya responde ahora, doctor. A la vuelta del corte quiero saber cuánto costó, cuál fue la inversión de estas 39 nuevas ambulancias. Volvemos ya. Muy bien, saquen sus calculadoras, vamos a ver. ¿Cuál fue el costo, doctor Darío Fretes, de la adquisición de estas 30 nuevas ambulancias? Bueno, las 30 nuevas ambulancias le costó al Instituto de Previsión Social 22.175 millones de guaraníes. Sí. De las cuales las ambulancias UTI costaron 1.035 millones cada una. Y tenemos 5. O sea que son 5.175 millones las ambulancias UTI. Sí. Tenemos 25 ambulancias convencionales o estándar. Esas costaron 630 millones cada una. Por 25 son 17.000 millones cada una. 17.000 millones más 5.125, 22.125 millones. Bueno, pero de verdad, doctor, me encanta tener esa cantidad, que se tenga esa cantidad de ambulancias, pero ¿verdad que se necesita más todavía? Sí, necesitamos más. Pero estamos en proyección para crecer, ¿no? Claro. Necesitamos por lo menos tener entre 100 a 120 ambulancias, yo creo, para estar cómodos y holgados y dándole el 100% de cobertura a nuestros asegurados. Claro. ¿Cómo se distribuyen las ambulancias en el interior? ¿Están todas acá en la central o cómo es el tema? No, te cuento cómo va a ser. Bueno, la distribución de estas 30 ambulancias, ¿verdad?, dependen siempre del Consejo de Administración y del presidente, ¿verdad? Pero siempre nos consultan a los encargados que somos nosotros, ¿verdad? Sí, cómo se haría la distribución. Sí. Bueno, nosotros hemos sugerido, ¿verdad?, ya está en manos de ellos decidir, ¿verdad?, pero nosotros hemos sugerido que queremos quedarnos acá en Camis con 2 ambulancias UTI. 2 queremos tener acá porque la mayoría de los servicios de alta complejidad están acá en Asunción y área metropolitana y área central. Y las otras 3 sugerimos distribuir en cabeceras departamentales como Concepción. Tuvimos en cuenta la cantidad de asegurados que tenemos en esos departamentos. Ah, claro. Y el porcentaje también, ¿verdad? El porcentaje de asegurados y también que tengan unidad de terapia intensiva.
Y bueno, y esos lugares son Concepción, Encarnación y Ciudad del Este. Allí van a ir, hemos sugerido que podrían vayan. ir las ambulancias UTI. Entonces allí con eso completamos las 5 UTI. ¿verdad? Claro. De las estándar o convencionales van a quedar en CAMIPS 12 ambulancias. 12 ambulancias hemos pedido nosotros. Y las 18 restantes distribuidas también en diferentes unidades sanitarias y hospitales del área interior. Te preguntaba eso porque es muy importante ver que no solamente está todo concentrado acá en Central en Asunción, sino que también ustedes están viendo en el tema del interior y las cabezas departamentales, ¿verdad? Así mismo, no, la mayoría inclusive hay más ambulancias en el interior distribuidas porque tenemos muchos lugares, o sea, muchas unidades sanitarias distribuidas por todo el interior de la red del IPS. ¿verdad? Claro. Doctor, si yo te diera una varita mágica, agarra, ahí está la varita mágica, ahí, con eso vos podés hacer lo que quieras con las ambulancias IPS, la cantidad, todo. ¿Qué harías? ¿Cuántas ambulancias más tendrías? ¿Y de qué clase? Y con mi varita mágica yo querría tener el triple de la que tengo ahora. Con eso y también triplicar mi cantidad de personal de recursos humanos, ¿verdad? Para poder dar cobertura a esas ambulancias. ¿verdad? Claro. Yo con eso daría una cobertura no solamente al IPS, sino a toda una red integral de salud. Inclusive podríamos brindar asistencia hasta el Ministerio de Salud. Le brillan los ojos al doctor cuando me dice eso. ¿Vieron? Sí. Es la magia. Bueno, pero de verdad, ese es el deseo y eso es porque vos estás trabajando acá y vos sabés que tenés 30 ambulancias nuevas porque se necesitan más ambulancias, que no se puede hacer magia, ¿verdad? Yo le presté la varita mágica en este caso, pero que realmente lo que hay que hacer es una buena administración como evidentemente se está teniendo, por eso ya se pudo comprar estas 30 ambulancias nuevas, estas 5 equipadísimas. Antes no se tenían así equipadas. No, solamente estándar. Es la primera vez que el Instituto de Previsión Social invierte en ambulancias de última generación para traslado de alto riesgo. Eso es muy importante, doctor. Es muy importante. Esta administración yo creo que dio un paso al frente y se armó de valor para invertir tanto dinero en algo que es extremadamente necesario para el instituto. Porque lo que pasa es, vos diste en la clave, se armó de valor. Porque te imaginas en los números, el papel aguanta todo y los números son números. Y si yo te digo, sí, IPS compró una ambulancia que sale, la más así, nomás estándar, es 630 millones de guaraníes. Después la ambulancia UTI sale 1.035 millones de guaraníes. Entonces, mucha gente puede pensar al ver esos números, decir, no, pero ¿para qué van a gastar en esto? Compren más medicamentos o compren tal cosa. Se tiene que comprar todo, tiene que haber todo para todos, obviamente, ¿verdad? Vamos a partir de esa base, pero definir, decidir y destinar un monto tan grande como 22.175 millones de guaraníes en una administración así, me parece de gran valor y sobre todo muy inteligente también. O sea, al presidente realmente le importa poco las críticas que le hagan porque sabe que él está haciendo las cosas bien. Está invirtiendo en el asegurado. Claro. La plata que le entra al IPS se está invirtiendo en el asegurado. Eso es lo importante, en la salud sobre todo del asegurado. Claro. No, y para mí, yo aplaudo estas 5 ambulancias UTI, pero por otro lado, hay una vergüencita. ¿Cómo que recién ahora se van a tener estas ambulancias UTI? ¿Verdad? Así bueno, miremos el lado positivo. Ya se tiene bien y ojalá aumenten el número de ambulancias. Ya le presté la varita mágica al doctor. Vamos a ver si funciona. Después me va a contar. Bueno, ahora seguimos hablando de las ambulancias y la estándar. ¿Qué es lo que tiene? Nada, es un transporte nomás, ¿verdad? No. Tiene mucho equipamiento también. Tiene una tabla espinal adulto, tiene una tabla espinal pediátrica. ¿Eso qué es? Tabla espinal. La tabla espinal es... Dame nomás mi varita, doctor. Te devuelvo tu varita. Gracias.
La tabla espinal es como una cama pero rígida, es una tabla rígida para transporte de pacientes, justamente. Esa que vemos que le bajan y que Esa que ustedes ven siempre que parece una bandeja, ¿verdad? Sí, una bandeja que tiene agarraderas. Sí. Así, bueno, esa es la tabla espinal. Eso es para inmovilizar pacientes que uno cuando se va a recogerlo a un paciente no sabe si tiene lesión de la médula, si tiene lesión de la columna. Claro, no le pasa UPA y llevarle. Se le recomienda no tocar nunca a un paciente accidentado hasta que lleguen los bomberos o el personal especializado de ambulancia para trasladar. ¿Por qué? Porque justamente tiene esa tabla espinal. Esa tabla espinal prácticamente inmoviliza al paciente. Por lo menos estabiliza la columna vertebral porque no se produzca más daño. Eso tenemos pediátricos, adultos, tenemos collarines cervical, vienen equipadas con collarines cervical, con equipos de intubación pediátrico, adulto, hasta neonatal, cosa que antes no teníamos. Sí. Y balones de oxígeno, mascarilla de oxígeno, tanto adulto como pediátrico. Las estándar tienen lo básico para todo tipo de ambulancia. Claro. Pero por supuesto que no se compara con las de UTI. Las de UTI tienen los respiradores adultos y respirador pediátrico. O sea, la UTI vos entrás y es una mini UTI. Sí. Es una mini Es una UTI. terapia intensiva dentro de la ambulancia. Sobre ruedas. Es una terapia intensiva sobre ruedas. Ahora, ¿qué es referencia y contrarreferencia? Acá me anotaron, preguntarle la referencia y contrarreferencia de paciente. ¿Eso qué es, doctor? Bueno, y la referencia y contrarreferencia de pacientes es, por ejemplo, cuando un médico de un hospital, supongamos del interior, para que entiendas, para que no entrar en términos muy técnicos, te voy a describir por favor. Sí, bien claro. Un médico del interior tiene un paciente que necesita que su paciente sea dializado. Él detecta con los análisis que le hace dentro de su nosocomio que está con una insuficiencia renal. Pero él no tiene centro de diálisis allá en Concepción, por ejemplo, Entonces, él refiere a la central de ambulancia que tiene un paciente para traslado, ya sea a un centro tercerizado o al centro de diálisis del Hospital Central. El médico regulador de CAMIPS se encarga de ver dónde hay lugar para que pueda recibirse a ese paciente. Generalmente en el servicio de nefrología del Hospital Central. Entonces, ese médico se comunica con el médico de nefrología, le refiere al paciente que va a venir de Concepción, que necesitan la luz verde de ese médico que le va a recibir para ir a buscar a ese paciente. Y todo ese proceso se denomina referencia y contrarreferencia de pacientes. Y esa actividad que está realizando el médico de CAMIP se denomina regulación médica, porque es ese médico en corto tiempo quien va a decidir a dónde va a ir ese paciente, cuál es el hospital que más le conviene y que más cerca le quede. Qué interesante. Bueno, eso me va a contar ahora en el próximo bloque, que ya del último bloque cortito nada más, pero hay muchas preguntas todavía. Volvemos ya. Con nuestro invitado, el doctor Darío Fretes. Él nos está contando todo el tema de las ambulancias, este centro que tiene IPS que se llama CAMIPS. Bueno, entonces, doctor, contanos un poquito. Vos me hablabas en el bloque anterior de proyecto de regulación médica. ¿Qué es eso y cómo es el tema del proyecto de evaluación médica a través de la web? Esa parte quiero que me cuentes. Sí, es un proyecto muy ambicioso de nuestros superiores, sobre todo el gerente de salud, el doctor Jorge Batista, ¿verdad? Un proyecto que queremos emular lo que hace SEME, ¿verdad? Lo bueno siempre hay que copiar. Claro, por supuesto. SEME, por ejemplo, se convirtió en regulador médico del Ministerio de Salud. Es prácticamente el encargado de distribuir las camas, porque él es el que ve dónde hay cama, por ejemplo, para pacientes de UTI del interior, pacientes que necesitan unidad de terapia intensiva del interior. Bueno, y ese proyecto nosotros lo queremos adaptar al IPS y estamos en ese proceso. La plataforma web para manejar
La regulación médica ya está en un 99%. Se están ultimando los detalles técnicos del software para prácticamente de la plataforma web para poder realizarlo a nivel de IPS. Ese proyecto lo queremos, como te dije, lo bueno hay que copiar, lo vamos a copiar de SEME y adaptarlo a lo que es el Instituto de Previsión Social. ¿Eso va a ser en todo el país o solamente acá en Central? El objetivo final es todo el país, claro. El objetivo final, pero tenemos objetivos de corto, mediano y largo plazo. El de corto plazo es aquí en el área central, con el Hospital Central, Ingavi y el Hospital Geriátrico y CAMIS, por supuesto, que claro. CAMIS es el regulador, ¿verdad? Sí. El de mediano plazo ya va a incluir todas las periféricas del área central. Y el de largo plazo ya que es todas las unidades sanitarias y hospitales del interior, del área interior. ¿Y en qué tiempo planifican hacer todo esto? Para fin de año queremos llegar al mediano plazo, para este fin de año. Y yo creo que para mediados del año 2023 o para fines del 2023 ya abarcar todo, todo el interior también, todo el país. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que para vos como médico que estás en IPS, que estás trabajando hace tanto tiempo, viendo las necesidades de la gente, viendo la capacidad que tienen los profesionales, las ganas que tienen, el oficio, todo lo que dan para el otro, que muchas veces por falta de elementos no pueden llegar a salvar vidas o no pueden hacer lo que quieren hacer. Me imagino que esto que me estás contando, estas nuevas ambulancias, todo esto nuevo que se tiene, que te llena inmensamente el corazón, no solamente como profesional que estás trabajando ahí, sino como ser humano. Así mismo y te llena de satisfacción, ¿verdad? El brindar un servicio y sobre todo servicio de salud y servicio de calidad a nuestros asegurados. A uno le llena de satisfacción porque para eso estamos. Somos servidores públicos, estamos sirviendo a nuestros asegurados y lo que quiero recalcar es que la plata que le ingresa al IPS se está invirtiendo en los asegurados del IPS, en la salud, que es lo más sagrado que tiene una persona, ¿no? Así mismo, fantástico. Doctor, yo quiero agradecerte el estar acá con nosotros y tenemos mucho de qué hablar todavía. ¿Tengo que hacer el corte ahora? Ya es ahora la despedida. Ya nos vamos. Ya nos vamos, doctor. Qué bárbaro. ¿Está tu ambulancia ahí? No, mentira. Bueno, gracias, doctor, por venir favor, acá. A las órdenes. Espero que no sea la última vez que me inviten. Así mismo, sigan trabajando. Gracias, Vivi. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos. Hoy aprendimos muchas cosas. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Con mi varita mágica, hasta la próxima. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.